Nicolas Maduro is a dictator with no legitimacy. De venezolanos a abandonar el país simplemente para poder. Reuniones de militares venezolanos. Países vecinos donde conducción y esa lucha fratricida. Venezuela, mucha tensión por allá. Opciones están sobre la mesa. Están considerando opciones militares para Venezuela. El presidente ruso Vladimir Putin expresó el miércoles. gracias. Unos añitos después de lo que pasó en Caracas, el famoso Caracazo, Hugo Chávez comenzó a ver que la gente le retiraba su apoyo al presidente Carlos. Entonces comenzó a fraguarse una conspiración dentro del ejército para dar un golpe de estado y sustituir el gobierno democrático de Venezuela por un gobierno de recorte socialista planeado por Chávez y sus compañeros. El problema es que Chávez era un completo desconocido. Nadie quería a Chávez, nadie lo conocía. Obviamente la gente no iba a apoyar un golpe de estado dirigido por él y que quería poner medidas socialistas en un país que jamás había conocido el socialismo. Y pues la conspiración siguió y el golpe de estado se dio y obviamente fracasó. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Su obediencia es para conmigo, para quien tiene el mandato del pueblo, para quien juró la Constitución. Intensos combates entre las fuerzas leales al gobierno y las tropas insurgentes que coparon la casona. El jefe de los sublevados fue detenido en el aeropuerto Francisco de Miranda y conducido al Palacio de Miraflores, donde en una transmisión televisada pidió la rendición de sus compañeros. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Chávez será recluido en una prisión militar durante el resto del gobierno de Carlos. Será testigo del segundo golpe de estado en el 92. Lo acusan de ser el autor intelectual, aunque realmente él casi no tuvo que ver en eso. Y no será hasta que vuelva a la presidencia Caldera que Chávez finalmente sea liberado, y entonces dejará a un lado la idea de llegar al poder mediante un golpe militar y comienza a trabajar en la creación de una organización política legal para poder llegar al poder de una manera legal, casi de la misma forma que lo hizo Adolfo Hitler cuando su golpe de estado fracasó y decidió crear un partido para llegar al poder. Hugo Rafael Chávez Frías, nacido el 28 de julio de 1954 en el mundo rural venezolano. Robusto, moreno, los que lo conocieron dirán que tosco y desafiante, y a la edad de 15 años ya tenía la mentalidad socialista. Hugo Chávez entró a la Academia Militar Venezolana entre los 16 y los 17 años. Es increíble que alguien como él haya podido entrar a la academia porque pues, era un hombre de mentalidad socialista, y en el ejército pues casi no hay gente de ese tipo de personalidad. Él asciende rápidamente en el ejército, increíblemente saca buenas notas,
llegar al rango de teniente coronel, pero en esos años en los que él estuvo en el ejército, comenzó a construir esta organización que iría en contra del gobierno y finalmente daría su primer golpe de estado. Chávez sería liberado en 1994 y desde ese momento se dedicó a buscar apoyo para su causa, tanto dentro como fuera de Venezuela. Mientras, la posición gubernamental se deterioraba cada vez más por el malestar social y por la imagen del ejército de represor. Caldera, a pesar de todos sus esfuerzos, no logró conciliar al pueblo y finalmente, en 1999, Hugo Chávez se convirtió en el nuevo presidente de Venezuela. Chávez es un hombre bastante interesante, ¿eh? Es difícil analizar su forma de pensar. Algunos dirán que es un completo seguidor de las ideas socialistas de Lenin, de Marx y de todo eso, pero yo no lo creo. Otros dirán que es un dictador, eso sí lo creo, porque lo fue un dictador a más no poder. Pero yo creo que dentro de lo que hacía él, realmente había esa preocupación respecto a lo que estaba pasando en su país. Al principio, porque ya después comenzó a perderse cualquier indicio de ayuda al pueblo y comenzó una voracidad por el poder y por el reconocimiento. Algunos dirán que Chávez tenía esa obsesión patológica de ser reconocido y de ser una figura de poder y de atención, no solo como político, sino su entorno tenía que ser así. Y obviamente se convertirá en el gran rival de los Estados Unidos al romper todos los antiguos acuerdos que Venezuela tenía con él, aunque en un principio a Estados Unidos realmente le importó un comino lo que pasara en Venezuela. Una vez que Chávez llega a la presidencia, comienza a desquebrajar todo. La constitución, los tratados, la economía, el trabajo, las leyes de regularización en el campo, en los trabajos individuales, porque quiere crear su propio estilo de gobierno, el chavismo. Y al principio dio frutos. Venezuela comenzó a explotar ese gran recurso que tiene, que es el petróleo. Pero lo que muchos no sabían era que ese petróleo iba para las manos de los estadounidenses, porque Estados Unidos era el gran comprador de petróleo de Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos al principio realmente no intervino mucho en Venezuela, como que le dio un X. Pues no es extraño que los dictadores lleguen a Latinoamérica. Estados Unidos ha tenido que tratar con un montón de dictadores en su historia, con Saddam Hussein, con Manuel Noriega, con Gaddafi, con los reyes y presidentes que hay en Oriente Medio, que los ponen y quitan en cualquier momento que pueden. Entonces, pues al principio pensaban que iban a poder tratar con Hugo Chávez. Eso no fue así. Pronto descubrieron que no se iba a poder. Porque Chávez necesitaba encontrar un lado negro, un némesis, un rival para toda su maquinaria. Y ese rival, obviamente, era Estados Unidos. Se convirtió en el gran enemigo imperialista de Venezuela, el imperio yanqui. Y aquí es donde comienzan los problemas. Debido a las acciones económicas que Estados Unidos tomaba en contra de Venezuela,
cuando comenzaron estas medidas como la expulsión de la DEA, el rompimiento de relaciones con Estados Unidos, el rompimiento del tratado de cooperación y asistencia mutua que tenían los estados americanos, los constantes ataques de Chávez a los Estados Unidos en la ONU, llamando cerdo y enemigo de todos los pueblos a Bush. Ahí es donde comienza el problema. Estados Unidos comienza a tomar medidas económicas en contra de Venezuela que provocan que Venezuela entre en una crisis, y obviamente el gran despilfarro de recursos que se hace dentro del propio gobierno venezolano, porque en todo barco hay ratas. En la Unión Soviética, ¿durante cuántos años los políticos soviéticos no se robaron lo que pudieron? Y obviamente en Venezuela no iba a ser diferente, y más con un recurso tan preciado como lo es el petróleo. ¿Cuánto dinero no se habrán robado esos malditos ladrones de Venezuela? ¿A cuántas personas no tendrán en la miseria por todo lo que han hecho? Y pues entonces los problemas comenzaron. Los precios comenzaron a inflarse, la deuda del país se incrementó exponencialmente, los supermercados comenzaron a vaciarse y la corrupción se elevó a niveles impresionantes. Y ahí es donde entra este macabro, este tenebroso cártel llamado el Cártel de los Soles. Porque para nadie es mentira de que Venezuela es uno de los países que apoya el narcotráfico. Porque obviamente, cuando la corrupción se disparó, obviamente el deseo y la voracidad por el dinero aumentaron, y pues ¿dónde hay más dinero que en ningún otro lado? En el negocio de las drogas. Ahora hay que dejar claro este asunto del Cártel de los Soles. Es una organización criminal que inició en la década de los 90 dentro del ejército venezolano. Tuvieron contacto con los narcotraficantes de Colombia, ayudándoles a pasar su mercancía de Colombia a Venezuela. De esta forma se evitaban tener que enfrentarse a la policía y al ejército colombiano, que habían tenido mucha experiencia combatiendo el narcotráfico después de su lucha contra Pablo Escobar. Pero al principio eran una organización chiquita, no tenían el apoyo del propio gobierno venezolano ni del resto del ejército venezolano. Pero llegó Hugo Chávez a la presidencia, hizo todas sus reformas y ¡pum! Para arriba el Cártel de los Soles, como espuma crecieron. Se multiplicaron como si fueran conejos, porque obviamente la corrupción invadió todo Venezuela, especialmente el gobierno y el ejército. Entonces, los militares venezolanos de bajos o ningún escrúpulo comenzaron a unirse a esta organización. El contacto con los narcotraficantes aumentó, y obviamente, dado que eran respaldados por todo Venezuela, se convirtió en la manera más fácil, más rápida de transportar la droga de Colombia a Venezuela y de ahí para arriba. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por dinero? ¿Por poder? Lo hacen por joder. Lo hacen por joder a los Estados Unidos. Porque todo lo que esté relacionado con las drogas afecta a los Estados Unidos. Entonces Chávez comenzó a implementar esto porque afectaba a los Estados Unidos, y todo lo que sea malo para los Estados Unidos es bueno para Venezuela. Y por eso hicieron tanto contacto con la FARC, con las organizaciones guerrilleras latinoamericanas, con los cárteles de la droga mexicanos, principalmente con los Zetas y con el cártel de Jalisco. Y pues esto ha sido pan de todos los días. Y obviamente esto con el peso de miles de personas, millones de personas de Venezuela muriéndose de hambre, teniendo la segunda deuda externa más grande después de la de México,
con la moneda más devaluada de todas, con comida que llega a los supermercados echada a perder, y obviamente con los corruptos y los criminales volviéndose millonarios en un narcoestado, en un estado fallido, ¿no? Pero cuando realmente tuvieron su auge fue cuando Maduro llegó al poder. Porque, reitero, con Chávez aún estaba esta visión de autoritarismo, o sea, aún había una figura de autoridad y de respeto dentro de Venezuela. Cuando muere Chávez, todo se va a la mierda porque nadie respeta a Maduro. Entonces es la selva, la jungla. Todos hacen lo que quieren. No les importa ni las leyes, ni la moral, ni lo que le conviene o lo que no le conviene a Venezuela. Ahí es una jauría de lobos devorando todo lo que hay. Es terrible. Y es terrible porque eso no solamente afecta al pueblo venezolano, sino nos afecta a todos los que vivimos en América Latina. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué estaría pensando Chávez en los últimos momentos de su vida? ¿Qué pensó cuando dejó el poder a Maduro? Chávez, bien que mal, logró consolidarse como una figura de poder, como una figura de autoridad en Venezuela, reconocido por este u otro país. Provocó una gran hambruna en Venezuela, sí, conflictos, tanto así que le dieron un golpe de estado, pero al final todos aceptaron que él era el jefe de estado de Venezuela, porque creó ese halo de autoridad y de, entre comillas, respeto. Y desde esos tiempos ya se sabía que Maduro era un imbécil, era un pendejo ese güey. Entonces, ¿qué estaría pensando él cuando le dio las riendas de todo un país? Maduro lo había acompañado durante toda su carrera política. Estuvo con él en las convenciones internacionales de los Estados Americanos, de la ONU. Y no era militar. Maduro nunca fue parte de las Fuerzas Armadas, cosa que Chávez sí era. Entonces, tal vez porque Chávez creía que Maduro iba a continuar ese legado de culto a su persona, el chavismo, como se le llama ahora. Y pues lo ha hecho, pero su imagen está por los suelos, la de Chávez y la de él. Tanto así que hoy el mundo entero se está peleando por tirar a Maduro.